El espejo. Javier era un chico alto, bien parecido, muy estudioso o un hombre de ciencia como dirían otros. Y quizá no había mejor descripción para él que esa, ya que en lo único en lo que creía era en lo que la ciencia podía demostrar. Leer era uno de los placeres más gratos de Javier. Abrir un libro, oler el aroma a viejo que desprendía, mirar aquel mar de letras que estaba impreso en el papel, era un deleite que solo el joven de 23 años podía entender. Por lo tanto, como imaginarás, el ir a estudiar a una biblioteca le representaba un maravilloso gusto que repetía habitualmente. Había llegado la época de los exámenes finales y pretendía obtener las mejores notas de su salón. Así pues, aquel día, como siempre lo hacía, se dirigió a la biblioteca de su universidad para estudiar un poco. Para Javier, el tiempo pasó rápidamente. Ni siquiera se dio cuenta que ya eran altas horas de la noche. De hecho, era más tarde de lo que los alumnos tenían permitido estar ahí. Llegó un momento en el que las luces se apagaron. Y si no hubiera sido porque ese día la luna estaba en su máximo esplendor y entraba por distintas partes de la biblioteca, Javier hubiera quedado completamente a oscuras. El sonido de una puerta cerrándose hizo eco a través de toda la biblioteca hasta llegar a los oídos de Javier. El chico, que se encontraba extremadamente metido en su estudio, miró alarmado el reloj de su teléfono celular y se percató que debió haberse ido hace ya mucho tiempo. Pensó que sus padres estarían muy preocupados por él, así que los llamó y les mintió diciéndoles que dormiría en casa de un amigo. La noche era joven y tenía muchas horas por delante, así que decidió aprovechar el tiempo y continuó estudiando. Al cabo de un rato, el sueño comenzó a vencerlo. Metió sus libros a su mochila y se dispuso a buscar un lugar para dormir. Encontró un sitio adecuado en la esquina de la biblioteca. Había un sillón ahí y creyó que dormiría bien en ese lugar. Se recostó y cerró los ojos. Fue entonces cuando un extraño sonido se hizo oír desde las estanterías de libros. Era obvio que no podía haber alguien más ahí, así que su lógica le indicó que muy probablemente una ráfaga de viento había tirado un libro, lo que a su vez llevaba a pensar que el viento pudo venir de una ventana que se encontraba abierta y, por consiguiente, podía salir por ahí. Tomó su mochila y se dirigió al lugar de donde provino el sonido. Se adentró entre las grandes estanterías de libros y encontró en el suelo un libro bastante peculiar que levantó acompañado de un escalofrío en la espalda. Estaba cubierto con una fina tela roja y suave. En lo que sería la portada no había nada escrito ni dibujado. Fue entonces cuando un tétrico susurro proveniente de la oscuridad pronunció: Noli respicere postergo. Su gran escepticismo hacia todo lo paranormal le hizo soltar una risa nerviosa y simplemente fingió no haber oído nada. Pensó que tal vez el sueño y el cansancio comenzaban a gastarle pesadas bromas a su cerebro. Miró a su alrededor y notó que no había ninguna ventana abierta. De nuevo, su intolerante lógica lo hizo pensar que probablemente el libro fue mal acomodado y la gravedad hizo el resto. Finalmente regresó al sillón en el que dormiría y se percató que, por el nerviosismo y la distracción que le provocó la extrañeza de la situación, se había llevado el libro rojo consigo. Decidió dejarlo a un lado y se dispuso a dormir. Al día siguiente, el sonido de una puerta abriéndose lo despierta de un sueño incómodo que no le permitió descansar adecuadamente. La señora encargada de la biblioteca se sorprende de ver a Javier ahí, pero ya lo conoce y no hace comentario alguno, pues sabe que es un buen chico y que seguramente se quedó encerrado dentro estudiando. El joven tomó sus cosas y salió del edificio dirigiéndose a sus clases matutinas.
Un poco de cansancio y sueño no detendrían sus estudios. Varias horas después, cuando terminó su horario escolar, volvió apresuradamente a casa para, por fin, poder dormir bien en su cómoda cama. En medio de la noche, un extraño sonido similar al que escuchó en la biblioteca lo despertó de su profundo sueño. Se levantó de la cama y trató de buscar el origen de aquel ruido. Fue entonces cuando nuevamente escuchó las palabras susurradas provenientes de la oscuridad. Noli respicere postergum. Era inevitable no sentir miedo, pero Javier se mantuvo firme y logró permanecer con su actitud de escepticismo. Mientras continuaba buscando el origen del sonido, encontró a sus pies el misterioso libro cubierto con aquella tela roja. No recordaba haberlo traído a casa. No había ninguna razón lógica para que estuviera ahí. Lo tomó y volvió a escuchar aquel tétrico susurro. Noli respicere postergum. Era la tercera vez que lo oía. Ya no podía ser una coincidencia. En ese momento, a Javier se le ocurrió una idea sencilla, pero que si tenía suerte y funcionaba, podría dar respuesta a varias preguntas. Tomó su celular y abrió un traductor. Esperó pacientemente y, como si esa voz quisiera ser escuchada, volvió a hablar. Noli respicere postergum. El traductor del celular de Javier reconoció el idioma como latín y lo transcribió al español. Javier miró el resultado y sintió el escalofrío más bestial que jamás pudo sentir. Noli respicere postergum significaba no mires detrás de ti. Un temor indecible se apoderó del chico. Un sudor comenzó a recorrerle por el rostro y su corazón latió tan rápido que le dolió. Entre nervios y desesperación, sintió que algo crujió. Bajó su mirada y se dio cuenta que tenía el libro rojo entre sus brazos, pegado al pecho. Lo había estado apretando con fuerza, pero el sonido de algo rompiéndose lo llenó de curiosidad. Decidió abrir el libro y fue entonces cuando se percató que dentro había un espejo. Inevitablemente vio su reflejo a través de este y notó con profundo horror un rostro aterrador que posaba justo al lado de su hombro.